Bueno, pues buenas tardes a todos, ¿vale? Bienvenidos, ¿vale? A otro día más a este directo que estamos haciendo como iglesia, ¿vale? En lugares separados, pero lo estamos haciendo como iglesia. Y nada, sois todos bienvenidos, ¿vale? Está haciendo una bendición, ¿vale? Como Dios está obrando, como está derramando, ¿no? De su misericordia en Lebrija, en muchos familiares, en muchos amigos nuestros. Y estamos agradecidos. Estamos muy agradecidos de ver, ¿no? Como personas están viendo su error, están viendo su maldad, están viendo su pecado y personas están viviendo rendidas a Jesucristo, ¿vale? Están entregándole su vida y es una bendición y es un gozo. Dice la Biblia que en el cielo hay gozo, hay alegría cada vez que una persona reconoce que es pecadora y se humilla delante de Dios. Y de igual manera nosotros también sentimos ese gozo, ¿vale? De ver cómo Dios se está moviendo en este pueblo. Y nada, hoy domingo, ¿vale? Es el Día del Señor. Hoy domingo vamos a seguir alabando a Dios en este día, en todo lo que podamos hacer. Vamos a seguir cantando y sobre todo vamos a escuchar del mensaje del Evangelio. Ese mensaje que es sencillo, que un día Jesucristo dejó su gloria, dejó su trono, dejó el estar sentado a la derecha del Padre para hacerse hombre, estar entre nosotros durante 33 años y fue crucificado, sepultado, pero resucitó al tercer día. Entonces, hoy domingo celebramos eso, que Jesucristo resucitó y estamos con deseo, con ganas de escuchar otra vez su palabra y que sea una palabra de aliento para todos, seas creyente o no lo seas, porque lo más importante es eso, tener a Cristo en tu vida. Así que nada, conforme vamos a ir hablando se van a ir conectando gente, pero antes que nada vamos a orar, vamos a pedir por este día, por este culto, ¿vale? Que el Señor esté en medio de todo y que sea todo para su gloria. Oremos. Señor, gracias por este día, Señor, gracias Señor por lo bueno que eres con nosotros, Señor, por tu mucha misericordia, por tu amor derramado en la cruz del Calvario, Señor, a nuestro favor, Señor. Sin nosotros merecerlo, Señor, tú te dignaste, Señor, a dejarlo todo por nosotros, Señor, y por puro amor, Señor, tú nos salvaste, Señor. Gracias, Señor, por ver, Señor, cómo personas se están rindiendo ante ti, Señor. Personas que por muchos años, Señor, te han estado dando la espalda, te han ignorado, Señor, pero la luz de tu Espíritu, Señor, les ha alumbrado, Señor, y han visto su condición, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas obrando en medio de nosotros, en medio de este pequeño pueblo, Señor, y por este virus, Señor, también te pido, Señor, que tú poco a poco, Señor, lo vayas quitando, Señor, y que podamos, Señor, ver, Señor, sanidad, Señor, en nuestro país, Señor, entre nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, y que todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre. Pongo delante de ti este día, que tú lo bendigas, Señor, y si hay personas que van a escuchar, que aún no te han conocido, que tú les hagas ver su condición pecadora, Señor, y que puedan venir arrepentidos ante ti, Señor. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo. Amén. Amén. Pues nada, vamos a pasar a cantar algunas alabanzas. Bendiciones. inmortalidad.
Rey de luz, en ti me gloriaré. Por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufriste tú por mí, yo quiero serte fiel. Amén. Pues sí, todo el dolor de mi pecado y del pecado de todos los hombres lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. La verdad que es lo más maravilloso que nos ha podido pasar en esta vida, que un día oímos esas buenas noticias de saber que el amor de Cristo fue derramado en la cruz del Calvario por nuestros delitos, por nuestros pecados y vergüenza. Entonces vamos a seguir alabando y presta atención, pon tu corazón a lo que hoy se va a transmitir, porque es Dios quien está tratando de llegar a nuestros corazones y salvarnos. Él quiere salvarnos y bendecir nuestras vidas. Amén. Bueno, Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí, lo que hizo en mí, lo que hizo en mí. Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí. ¿Qué hizo? Lo que hizo en mí, lo que hizo en mí. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida, Él cambió mi vida con su poder y su amor. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida, Él cambió mi vida con su poder y su amor. Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí, lo que hizo en mí, lo que hizo en mí. Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí, lo que hizo en mí, lo que hizo en mí. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida, Él cambió mi vida con su poder y su amor. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida, Él cambió mi vida con su poder y su amor. amén. Solamente aquellos que han recibido el amor de Dios saben lo que es el amor de Dios en su corazón. La verdad que es una alabanza preciosa, porque está diciendo aquí que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí. Él cambió mi vida, Él cambió mi vida con su poder y con su amor. Y solamente aquellos que tienen el amor de Dios saben lo que Cristo ha hecho en sus vidas. La verdad que es algo precioso, es lo más grande que te puede pasar en esta vida. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y a nuestro Señor. Crucificado en una cruz, en medio de ladrones fue mi Jesucristo, pagó mi deuda allí. Oh, por su gracia Él me salvó y con su sangre me limpió. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Pagó una deuda, no era de él, era mi deuda
abrió mis ojos, me libró, Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Pagó una deuda, no era de Él, era mi deuda y la pagó. Yo necesitaba en mi vida un redentor. Hoy canto una nueva canción, sublime gracia entonó yo. Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Amén. Hoy canto una nueva canción. Gracias a que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. La verdad que es una bendición. Pues nada, vamos a pasar a la palabra de Dios y nada, prestad atención y que Dios bendiga mucho vuestras vidas en esta tarde. Pues la verdad que Él pagó una deuda y es lo que quiero hablar un poquito de ese tema y la verdad que honestamente hasta que, como está diciendo la alabanza, ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor ha hecho en mí, hasta que tú no recibes ese amor, hasta que tú no das ese paso de fe hacia la obra de Cristo a la cruz del Calvario y tú pones toda tu confianza y toda tu fe, no puedes saber lo que es el amor de Dios. Y honestamente nosotros somos exactamente como cualquier otra persona, somos pecadores. La única diferencia lo hace que un día, cuando llegaron las buenas noticias a nuestros corazones, recibimos el amor de Cristo. Esa es la única diferencia. Y si tú lo haces, tendrás el amor de Cristo igual que nosotros. Y vamos a ver hoy Hebreos capítulo 10. Vamos a buscar el libro de Hebreos, aquellos que tengan Biblia. Hebreos capítulo 10. Y vamos a ver aquí lo que Cristo hizo, como está diciendo aquí las Escrituras. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Presta atención, porque te voy a decir una cosa, es un gran privilegio poder oír la palabra de Dios. Y dice aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a pedir la bendición, vamos a orar. Bendito Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, te damos gracias, Señor, por ese día precioso, Dios mío, que tu Hijo Cristo fue a esa cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados, Dios mío. Y venimos, Señor, en esta tarde ante tu presencia, Señor, ante tu santo poder, ante, oh Dios mío, tu santa persona, Señor. Y venimos, Señor, en el nombre santo de tu santo Hijo Cristo, pidiéndote, Señor, la bendición, pidiéndote tu presencia, Padre, pero sobre todo que tu presencia sea sobre los corazones que van a oír del Evangelio de Cristo, de esa obra de amor a su favor, Dios mío. Solamente tú puedes llegar a lo más íntimo de cada ser, como en su día lo hiciste con nosotros, Señor. Yo recuerdo cuando llegaron las buenas noticias a mi oído, Padre, y me diste la oportunidad, Señor, cuando supe que Cristo murió por mis delitos y pecados. Me diste esa oportunidad de arrepentirme. Y oh Dios mío, yo recuerdo cuando me arrepentí de mis delitos y pecados y recibí a Cristo como Señor y Salvador, y tú me diste ese perdón de pecado, ese regalo de vida eterna.
y ese privilegio, Dios mío, de invocarte como Padre. Por eso una vez más te pido que nos bañe, Señor, que nos limpie, que quite todo aquello que te desagrada de nuestras vidas y que alumbre el entendimiento de los oyentes. Padre, solamente tú puedes llegar a lo más íntimo de cada ser. Habla conforme a la necesidad. Dame tu gracia una vez más, Dios mío. Dame el humor de tu espíritu y sé tú quien habla a través de mi boca. Bendice tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Amén. Fíjate lo que está diciendo aquí el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es impresionante la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que Dios demandó desde Adán hasta los últimos tiempos, todos los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, fueron satisfechos en el corazón de Dios. Cuando Cristo dijo, consumado es todo cuanto Dios había demandado, tantas injusticias, maldades, tanto dolor, tanto sufrimiento fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario. Y satisfizo el corazón de Dios. Ya la justicia, lo que Dios demandó, está satisfecho. El corazón de Dios ya está satisfecho conforme al sacrificio de su Hijo. Pero la culpa, que es de lo que quiero hablar, porque eso es lo que vino Cristo a pagar, primeramente satisfació la justicia de Dios Padre por nuestros delitos y pecados, pero la culpa no es quitada hasta que pongamos toda nuestra confianza en la sangre y sacrificio de Jesús a nuestro favor. Hasta que nosotros no tengamos esa fe que verdaderamente Él murió por nuestras maldades y vergüenza, no puede ser quitada la culpa. Pero lo que me encanta aquí de las Escrituras es que tenemos que acercarnos a Él con corazones sinceros, con confianza en Jesús para purificar nuestros corazones de mala conciencia. Solamente la sangre preciosa de Cristo puede limpiar la culpa, solamente Él puede limpiarnos de nuestras conciencias. Y te voy a decir algo de todo corazón, no hay nada peor que la culpa. La culpa es lo peor de lo peor. Sinceramente no hay nada más malo que la culpa, que tener una mala conciencia de pecado, que solo Jesús puede lavar y limpiar con su sangre preciosa. Solamente Cristo Jesús puede limpiarnos de pecado. Solamente Cristo Jesús. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontone jabón sobre ti, tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Fíjate, ya te puedes lavar con lo que te quieras lavar, que dice que el pecado permanece delante de Dios. El único que puede limpiar el pecado es la sangre de Jesús. Porque si no fuese la sangre de Jesús, si no fuese el sacrificio de Cristo en la cruz, no tendría sentido esa muerte, ese sacrificio cruel. Además, las Escrituras apoyan que lo único que puede pagar nuestros delitos y pecados es la sangre de Jesús, como dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Redención significa que Cristo pagó la deuda de nuestros delitos y pecados, de nuestra fechoría y de nuestras vergüenzas. Entonces, solo la sangre de Jesús puede limpiarnos de pecado y quitar la culpa de nuestro ser. Y dice Proverbio 28:1, huye el impío sin que nadie le persiga. El impío es el pecador, aquel que está huyendo del amor de Cristo. Mas el justo está confiado como un león. ¿Por qué el impío huye sin que nadie le persiga? ¿Cuál es el motivo de que una persona huya sin que nadie le persiga? Porque se siente culpable. Se siente culpable. Sin embargo, dice aquí, el justo está confiado, tranquilo, porque tiene la conciencia tranquila sobre todo, porque está en paz con Dios por medio de Jesús. Por eso está tranquilo y tiene su conciencia tranquila, porque está en paz con Dios. Un día
recibió por fe a Cristo Jesús, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué versículo, como el hermano el otro día estaba diciendo, qué versículo más precioso. Esa paz de conciencia solo viene por Jesús. Esa paz para con Dios o esa reconciliación con Dios Padre viene por Jesús. Si tú quieres hacer la paz, tiene que ser a través de la cruz de Cristo. Tú tienes que reconocer que Él murió por tus delitos y pecados. Y cuando tú lo recibes en tu corazón, hace la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, por decirlo así, los hombres que creían en Él cogían la mano del hombre y cogía la mano de Dios y estaba reconciliando el hombre con Dios por medio de su sacrificio. Necesitas recibir el amor de Cristo. Dice 2 de Corintios, aquellos que tengan Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, dice aquí, 2 de Corintios del capítulo 5 del 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, tratar de reconciliar como en su día lo hicieron con nosotros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es increíble el corazón de nuestro Dios. Fíjate, a través de esa reconciliación con Dios Padre, a través de Jesús somos nuevas criaturas. Hay en nosotros una nueva naturaleza que antes no había. Y es dada a través del Espíritu Santo de Dios, a través de Jesús. Fíjate, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo te puedo decir algo sinceramente de corazón. Yo no sé cómo tú me ves, pero yo sé que desde que recibí el amor de Cristo, yo no soy la misma persona. Dios está haciendo algo precioso en mi vida. Y sobre todo es la culpa. Yo tengo una buena conciencia ante los ojos de Dios, porque yo sé que yo no merezco el cielo, yo merezco el infierno como pecador. Pero yo puse mi fe en el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y por eso yo tengo esa paz y esa tranquilidad y no tengo esa culpa. ¿Por qué? Porque mi fe la deposité en el sacrificio de Cristo a mi favor. Fíjate, al que no conoció pecado, está diciendo que fue hecho por nosotros pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Él satisfació la justicia de Dios Padre para que nosotros fuéramos justicia. Entonces Él fue hecho pecado y tuvo que pagar por nuestras maldades. Es algo que muchas veces el hombre no puede entender hasta que no recibe el amor de Dios y puedes ver la buena conciencia y cómo quita la culpa. ¿Qué cosa más mala? Honestamente, es la culpa de pecado, tener una mala conciencia. La conciencia es un juez que Dios ha puesto en nuestro ser para discernir el bien del mal. Y todos los seres humanos, por eso cuando estemos delante de la presencia de Dios, ningún hombre va a tener excusa. Porque tú sabes, cuando hace bien, tu conciencia te hace, tú ves como tú te sientes bien. Pero cuando tú haces mal, te das cuenta cómo te sientes mal. Hay un juez en nosotros, además las Escrituras lo enseña en Romanos 2, 15 y 16, mostrando la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole su razonamiento en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces se ve claramente que Dios ha puesto una conciencia, yo le llamo juez. Es el que nos da el discernimiento del bien y del mal.
Normalmente siempre lo he llamado así porque yo veo cómo obra como un juez en mi ser. Y tanto el apóstol Pedro como Judas Iscariote fueron acusados por sus conciencias culpables de pecado. Uno lo traicionó por 30 monedas de plata y el otro juró que no lo conocía. Dice Lucas 22 del 60 al 62, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto, el Señor miró a Pedro. Imagínate, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y Mateo 27, 4 y 5 dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Fíjate la diferencia entre Pedro y Judas Iscariote. Los dos fueron culpables de pecado, pero cada uno reaccionó diferente hacia la culpa. Uno se ve que se arrepintió, lloró amargamente. Pedro se arrepintió con amargor en su corazón. Y el otro, a través del remordimiento, como Judas Iscariote, por ese remordimiento de culpa, se quitó la vida. Entonces vemos como la gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Te voy a decir algo, qué cosa más mala cuando la culpa nos lleva a quitarnos la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que por ciertas cosas en su vida se han quitado la vida? Y muchas veces no entendemos cómo una persona puede quitarse la vida. Y muchas veces es la culpabilidad, como pasó con Judas Iscariote, cuando traicionó a Cristo por 30 monedas de plata y vio que había traicionado a un hombre justo. No pudo resistir y se ahorcó y se quitó la vida, cuando tenía la oportunidad de haberse arrepentido, como el apóstol Pedro, que lloró amargamente con arrepentimiento, y se ve que el Señor hizo una obra preciosa con Pedro. Entonces la culpa solo puede ser quitada y limpiada con la sangre de Jesús. No solo te quita la culpa, sino que te limpia de una mala conciencia, y eso produce paz, gozo y satisfacción. Tú sabes lo precioso es cuando tú sientes que estás en paz con Dios, como Cristo dijo en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo recuerdo cuando yo pongo siempre esta ilustración, yo estaba cansado, había perdido la ilusión de mi vida, cuando siempre fui una persona abierta y me gustaba vivir, pero llegó un punto en mi vida, a través del ocultismo y del pecado, que perdí la ilusión de mi vida. Y yo recuerdo cuando este versículo se cumplió en mi vida, y es como estaba tan cargado de pecado, estaba tan agobiado, desesperado, y es como si llevara, yo siempre pongo esta ilustración, como si llevara 50 kilos. Yo no sé, aquellos que habéis cogido 50 kilos en un saco de cemento o un saco de abono y habían dado 50 metros con el saco, y después de cuando llega a los 50 metros haz así, lo suelta y tú dices, ¡qué alivio! Siente un descanso. Pues es lo mismo cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Siente un descanso en tu ser, en tu alma, hay una paz, un gozo, y sobre todo eso, una buena conciencia hacia Dios, porque Él quita la culpa. El descanso de la culpa solo te lo puede dar Jesús. Para eso vino, para traer buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos y liberar a los cautivos y oprimidos. Solo Él puede perdonar y quitar la culpa de nuestro ser. Ese es el propósito de Cristo venir. Él no vino a fastidiar a nadie. Al contrario, ¿quién? Porque Él podía haber dicho, y con una palabra hubiese desaparecido todo. Pero su corazón de amor, Él vino por amor de nosotros y lo mostró en la cruz del Calvario. No nos endurezcamos y vayamos a Él, que es el único que nos puede perdonar y quitar la culpa. Ya está en ti lo que tú quieras. Pero si tú de verdad crees en Él y tú das ese paso de fe, tú verás como lo que te digo es verdad. Hasta que no dé ese paso de fe, no vas a experimentar cómo Él puede quitar la culpa. Como dice Romanos 2, 4 y 5, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjate, es muy peligroso endurecerse hacia la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Esa misericordia, esa paciencia que Dios está teniendo con nosotros, esperando que cada persona procedan al arrepentimiento. Escúchame, no menosprecie esa misericordia, esa paciencia, esa benignidad, porque es muy peligroso. Fíjate, para aquellos que por la dureza de su corazón, dice que no se arrepienten, dice aquí que atesoran para sí mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Ira para el día de la ira, está diciendo aquí, para el día de la ira, para el día de la revelación del justo juicio de Dios. Tiene que ser horrible ser indiferente a la misericordia, al amor de Dios. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Fíjate, más tarde o más temprano todos los hombres seremos juzgados por Dios, uno para vida eterna y otros para condenación eterna. Dice, está claro aquí el versículo, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice Apocalipsis, mira conmigo Apocalipsis capítulo 20, aquellos que tengan Biblia, de versículo 11 al 15, dice aquí Apocalipsis 20, de versículo 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los libros, fueron abiertos, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso está diciendo aquí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después juicio, porque primeramente morimos físicamente, pero después hay una segunda muerte en el juicio final. Y dice aquí versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Fíjate, un día los libros dice que serán abiertos y según nuestras obras, sobre todo lo que hemos hecho con la obra preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a nuestro favor seremos juzgados. Y dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Un día todos vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuenta a Dios de nuestras vidas. ¿Qué hicimos con la obra de las obras? Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esa obra fue de gracia y de misericordia, y un día tendremos que dar cuenta a ella. En una ocasión, Cristo le dijo a sus discípulos que no se gozaran de que los espíritus se les sujetaran, sino que se gozaran de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Ellos estaban gozándose porque estaban diciendo en el nombre de Cristo salí y los espíritus salían de los hombres porque se sujetaban y venían contentos diciendo, Señor, aún los espíritus. Y Cristo le dijo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está inscrito en el reino de los cielos. ¡Qué bendición! No es solo que sea quitada nuestra culpa, sino que que sepamos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Tú sabes lo que es vivir sabiendo que tu nombre está inscrito en el libro de la vida porque un día recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Qué cosa más preciosa, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo, estás recibiendo la potestad de ser hecho hijo de Dios. En Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú tienes el amor de Dios, si tú recibes el amor de Dios, no hay ninguna condenación para ti. Qué precioso es poder vivir sin esa culpa, con esa buena conciencia,
sabiendo que no hay ninguna condenación y sabiendo que nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. ¿Qué harías? ¿Qué harías si te dijeren que todo lo que piensas y haces en secreto un día saldrá a la luz pública para ser juzgado? ¿Qué harías si algún día todo, desde que tú naciste hasta que te vaya de este mundo, un día va a ser todo juzgado? Como dice el apóstol Pablo en Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjate, muchos en aquel día dirán, tierra, trágame. Está diciendo aquí, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Honestamente, un día todo lo secreto, todo lo oculto, lo que nosotros nadie sabe, lo único que lo sabe es Dios, un día todo va a ser revelado conforme al evangelio de Cristo Jesús. Dice Hebreos 4, 2 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Fíjate, la palabra de Dios dice que nos desnuda, y nuestras vidas están desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Quiere decir que no podemos esconder nada. Ante los hombres podemos esconder y podemos aparentar, pero ante los ojos de Dios estamos desnudos. La misma palabra de Dios nos desnuda. Esto es más serio de lo que parece, porque este día más tarde o temprano llegará. Un día tendremos que estar delante del gran juez, nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo secreto en nuestras vidas un día será juzgado, y ahí no nos podemos esconder ni justificar. Una vez que estemos en la presencia de Dios, no nos podremos justificar. Como dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjate, qué cosa más mala, para vergüenza y confusión perpetua, eternamente confundido y avergonzado. Es algo muy serio, es algo muy fuerte. Dios nos libre de esto, y Él ya ha diseñado la forma de liberarnos de esta condenación a través de la cruz de Jesús. No solo nos quita la culpa, sino que nos da vida eterna. Nos da vida eterna. La verdad que los hombres no tenemos excusa, simplemente tenemos que creer el evangelio de Cristo Jesús. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, aquellos que creen pasan de muerte a vida. Y primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Cristo pagó nuestras injusticias, pagó nuestra culpa, pero para que sea quitada y limpiada tenemos que arrepentirnos y aceptarlo como Señor y Salvador. Él ya pagó todo cuanto Dios Padre demandó en la cruz. Está satisfecho el corazón de Dios, pero ahora nosotros tenemos que recibir ese amor por fe en nuestros corazones. Dice Hebreos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Si tú te arrepientes, si tú te conviertes de las tinieblas a la luz, de la inmundicia al Dios vivo, te digo una cosa, va a venir tiempos de refrigerio. Cuando tú sientas la paz de Dios, cuando tú sientes que Dios ha perdonado todos tus delitos y pecados y la culpa es quitada, viene un refrigerio, viene un descanso en tu ser que es algo precioso. Qué bendición es vivir con una buena conciencia, sin culpa, gracias a la cruz de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Un día todos los hombres estarán en la presencia de Dios y allí ya no habrá solución. Aquí todavía estamos a tiempo, ya estoy terminando, ya
Ya estoy rematando, ya esto es prácticamente el final, un poco más y termino. Pero te voy a decir una cosa, allí no hay solución, aquí todavía tenemos solución. Yo te digo una cosa de corazón, corre a Jesús y clama misericordia y Él te perdonará. Él te perdonará. Este versículo es un versículo que me encanta. Romanos 4, 7 y 8 dice, bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Fíjate, qué bendición. Bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas, que no, ya está todo perdonado y olvidado en el corazón de Dios cuando hemos recibido el amor de Cristo. ¿En qué te apoyas tú o en qué confías? ¿En tus obras o en la obra de Jesús? ¿En qué estás confiando? Dice las Escrituras en Tito 3:5 que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo te voy a decir la verdad, yo confío en la obra de Jesús. Yo confío en la obra de Jesús. Si un día voy al cielo, no es porque yo haya hecho nada bueno. Eso lo tengo más claro que el agua. Aquellos que me conocen saben que no hay nada bueno en mí. Lo único bueno que hay en mi vida es que un día puse mi confianza, puse mi fe en el amor de Cristo, puse mi fe en el sacrificio por mis delitos y pecados. Él los pagó, igual que pagó por los tuyos. Pero ahora tú tienes que creerlo y recibirlo en tu corazón. Y hoy tienes esa oportunidad como en su día la tuve yo y muchos otros hermanos a través de la historia de la vida, cuando oyeron del Evangelio, del amor de Cristo en la cruz del Calvario, ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron y recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Hoy tú tienes esa oportunidad. La verdad que ya estoy prácticamente terminado. Ya solamente lo que quiero es invitarte. Recuerda que la justicia que Dios demandó por los pecados está pagada. Nada menos y nada menos y nada más que con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero la culpa, la única manera de ser quitada es cuando recibimos ese sacrificio a nuestro favor. Ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y hoy tienes esa oportunidad. Ahora voy a hacer una oración como si fuese tú, ¿vale? Y si repites estas palabras, puedes pasar de muerte a vida si de verdad tú tienes fe en la obra de Cristo. Si tú te consideras pecador y tú sabes que Él murió por tus delitos y pecados, si tú te arrepientes de corazón, si lo que esta oración la haces de corazón delante de Dios, porque es una cosa entre tú y Dios, yo solamente puedo presentarte el Evangelio de Cristo como en su día me lo presentaron a mí. Si lo haces de corazón, tú verás. Vamos a orar. Bendito Padre Santo que estás en los cielos. Vengo ante tu presencia, Señor, oh Dios mío, reconociendo que soy pecador, reconociendo todas mis maldades y todas mis vergüenzas, y reconociendo y creyendo, Padre, en la cruz de tu Hijo Cristo, que Él murió en la cruz por mis delitos, por mis pecados, por toda mi fechoría, y me arrepiento de todo corazón, Dios mío, me arrepiento, y yo solamente puedo hacer eso, Dios mío, arrepentirme, creer en tu Hijo Jesucristo, yo creo en Él, y recibirlo en mi corazón. Padre, yo creo en tu Hijo Cristo, y lo recibo en mi corazón, y te pido que me perdone de todo corazón, Señor, te lo pido en el nombre santo de tu santo Hijo Cristo. Amén. Bendito Señor, obra en esos corazones preciosos. Y danos la gracia, Señor, para seguir transmitiendo el amor de Cristo a otros, como en su día lo hicieron con nosotros. Y bueno, Señor, te pido que siga bendiciendo el resto de lo que falta en este culto para tu gloria. En el nombre santo de tu santo Hijo Cristo, te lo pido todo. Amén. Amén. Pues nada, vamos a dar paso a Pedro, que va a cantar una alabanza, y seguimos adorando a nuestro Dios.
tardes a todos. La verdad es que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios santo y un Dios de amor. Y por ese amor hacia el mundo fue que envió a su Hijo. Tenemos un Dios que no falla. Y yo creo que una gran prueba de ello, una prueba indiscutible, es que Cristo no falló. Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo a dar su vida por nosotros, a morir voluntariamente. Y Él no falló. Ninguno de nosotros se quedaría ahí siendo torturado, sufriendo una muerte horrible si pudiese evitarlo. Y Él, aun pudiendo evitarlo, decidió hacerlo por ti que me escuchas, por mí, para que nos arrepintiésemos y creyésemos en Él, cayendo todo el peso de nuestro pecado en Él. Si aún no lo has hecho, te animo a que puedas arrepentirte de tus pecados, a creer en Jesucristo, Dios hecho hombre, a aceptar la salvación por medio de su sangre, derramada en aquella cruz, en aquel instrumento de tortura donde sufrió por ti y por mí. Voy a cantar una canción para alabar a este Dios tan grande que tenemos. Por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud te exaltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con toda mi fuerza
desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén, amén. Pues nada, ya estamos terminando. Y nada, amigos, hermanos, bendiciones de todo corazón. Y la verdad que no hay amigo como Cristo, ¿sabes? Y ya está en el corazón de cada persona. Yo recuerdo que a mí nadie me obligó a dar ese paso de fe. Cuando yo escuché las buenas noticias del Evangelio de Cristo, pues lo creí, me arrepentí y recibí el amor de Cristo. Entonces, es algo que tú tienes que hacer por fe. El día que lo hagas, no te vas a arrepentir jamás. Es algo que solamente aquellos que dan ese paso de fe y lo reciben lo saben. Entonces, bendiciones, que Dios bendiga mucho y nada. Y ya, si Dios quiere, hasta, bueno, el miércoles que viene nos veremos, seguiremos predicando el Evangelio. Y como estaba diciendo, el miércoles que viene seguiremos predicando el Evangelio, como siempre, a las 6 de la tarde. Vamos a tenerlo, vamos a repetir para que siempre, si hay alguien que está escuchando, los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener otro culto en directo. El viernes a las 6 de la tarde vamos a tener un culto en directo. El sábado vamos a tener un culto en directo. Y el domingo nuevamente vamos a tener un culto en directo. Entonces te pido que sigas escuchando y ponga tu corazón y tú verás en su tiempo como Dios puede hacer algo precioso en tu vida. Bendiciones y hasta otra.